Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la experiencia de aprendizaje número 9. Esta es la actividad 3 del curso de DPCC, de tercero y cuarto de secundaria. ¡Empezamos! Pero antes, no te olvides de compartir este video con tus compañeros de clase. No seas egoísta. En esta actividad impartiremos información sobre qué son saberes ancestrales y su relación con la naturaleza para lograr su valoración. Leamos el texto Reconocimiento de los saberes ancestrales. Luego, identifiquemos las ideas principales para reflexionar sobre ellas. Reconozcamos los saberes ancestrales de nuestra familia y comunidad y reflexionemos sobre la importancia de valorar la herencia natural de nuestro país. Tomemos en cuenta, somos un país con una gran riqueza natural que se ve reflejada en el patrimonio. Ello ha permitido el desarrollo de diversos saberes ancestrales que, a veces sin darnos cuenta, practicamos en familia. Esta es la fuente A, reconocimiento de los saberes ancestrales. Los conocimientos tradicionales son un componente esencial en el vivir diario de millones de personas en los países en desarrollo, tanto para las comunidades indígenas como para las mestizas. Las comunidades indígenas han utilizado estos conocimientos durante siglos bajo sus leyes locales, sus costumbres y sus tradiciones que han sido transmitidas y han ido evolucionando de generación en generación. Estos conocimientos tradicionales han jugado y juegan aún un papel importante en áreas vitales como la seguridad alimentaria, el desarrollo agrícola y los tratamientos medicinales. La importancia de los saberes y prácticas relacionados con las plantas y animales radica en entender y reconocer, por una parte, que la sabiduría tradicional y local puede aportar a un proceso de desarrollo sostenible y, por otro lado, que las culturas que nutren de conocimientos relacionados con lo científico están desapareciendo de manera sostenida y acelerada, en particular por la pérdida de su hábitat y también por la pobreza, que empuja a las personas a abandonar sus comunidades. Uno de los aportes del conocimiento ancestral es la medicina tradicional, que consiste en un conjunto de saberes y prácticas que tienen como objetivo el mantenimiento de la salud de una población y la prevención de enfermedades. Los conocimientos ancestrales son una práctica que se transmite por tradición familiar o comunitaria, que tiene sus propios agentes de salud y sus ideas específicas sobre la enfermedad y la curación. Es el saber del pueblo que se puede identificar en los campos y ciudades de la Amazonía. Observemos la imagen que nos muestra una parte de un saber ancestral de la cultura andina y amazónica. Luego responde las siguientes preguntas. En la imagen de la izquierda nos dice, las comunidades campesinas y nativas de los Andes pueden decidir sobre el uso de sus conocimientos colectivos en el manejo y uso de las plantas medicinales. Y en la de la derecha, en la cultura ahuajún, la producción de cerámica está a cargo de las mujeres. Según un mito ahuajún, la madre de la tierra enseñó a las mujeres a vivir en armonía con la naturaleza, al transmitirles los saberes necesarios para sembrar, cuidar de las plantas y semillas, criar a los infantes, atender y mantener unida a la familia. Ahora, para responder la primera pregunta, más que todo para ver algunos ejemplos, podemos ir a lo que es la página del Ministerio de Cultura, la sección de Patrimonio Cultural Inmaterial del Perú, que tiene un listado de los saberes, costumbres, danzas, tradiciones, todo lo que es patrimonio cultural inmaterial, o sea que no se puede tocar, es algo abstracto, que les puede ayudar a buscar algo de sus regiones. Estoy dejando el enlace en la caja de descripción. Ahora respondemos la primera pregunta. ¿Qué entiendes por saberes ancestrales? Explica tu respuesta con ejemplos. Bien, los saberes ancestrales son los conocimientos o prácticas que se transmiten de generación en generación en una región, comunidad o familia, y su práctica constante hace que este conocimiento siga vigente. Ejemplos: el arte de la cerería en Ayacucho. Tenemos también la ritualidad y uso social de los quipus en San Andrés de Tupicocha, en lo que es Huarochirí, la técnica ancestral de secado de anchoveta de la costa central del Perú o conocimientos y usos tradicionales del ayahuasca. ¿Qué relación existirá entre los saberes ancestrales y la naturaleza? Estos conocimientos se relacionan porque hay una conexión cercana con la naturaleza, en especial en los saberes ancestrales de las comunidades nativas. Nuestros antepasados creían, por ejemplo, en la Pachamama, en el agua, en el rayo, las estrellas. Todo lo que venía de la naturaleza y que nos ayudaba a vivir era sagrado para ellos.
Es necesario comprender la importancia de valorar los saberes ancestrales y cómo conservarlos. Para ello, lee la fuente A, que ya lo hicimos, y ahora vamos a leer lo que es la fuente B. ¿Sabías que el Perú es líder mundial en la protección intelectual de los conocimientos de las comunidades indígenas? Expertos de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, DIN, en alianza con el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IAP, y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM, y el Programa de Andes Amazonía de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, SZF Perú, desarrollaron con éxito un encuentro de conocimientos de las comunidades indígenas. Este encuentro tuvo como propósito promover los alcances de la Ley 27811, régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculado a los recursos biológicos e impulsar su registro. Un conocimiento colectivo es aquel que las comunidades han preservado de generación en generación sobre el uso de las plantas y animales en su propio beneficio, como por ejemplo para curar enfermedades. Así, si una empresa o laboratorio quiere emplear dichos conocimientos para la fabricación de medicamentos u otros productos, debe contar con la autorización de la comunidad y retribuirle en beneficio. Asimismo, se busca preservar por escrito los conocimientos que normalmente se transmite de manera oral para que no corran el riesgo de perderse. Como se sabe, el Perú es líder mundial en la protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a la biodiversidad, por medio de un mecanismo de propiedad intelectual que posibilita la emisión de títulos de conocimientos tradicionales. Se permite que las comunidades campesinas y nativas puedan decidir sobre el uso de sus conocimientos colectivos y además que establezcan las condiciones a acceder a ellos y a aplicarlos. Finalmente responde las siguientes preguntas. ¿Desde cuándo y cómo se han ido utilizando los conocimientos ancestrales? ¿Por qué será importante conservarlos? Los saberes ancestrales se vienen utilizando desde hace siglos, siendo transmitidos de generación en generación y que al día de hoy han sufrido algunas modificaciones para adaptarse a los nuevos tiempos, pero perduran en las familias y comunidades. Conocimientos que se siguen utilizando en la medicina tradicional o gastronomía, por ejemplo. Es importante porque pueden aportar a un desarrollo sostenible, además de promover la protección de nuestras culturas y espacios naturales. ¿Por qué las culturas que nutren de conocimiento ancestral a las ciencias están desapareciendo? Están desapareciendo por la pérdida de su hábitat y también por la pobreza que lleva a las personas a abandonar sus comunidades en busca de mejores oportunidades laborales en las ciudades. ¿Crees que es relevante rescatar los saberes ancestrales? ¿Por qué? Considero personalmente que los saberes ancestrales han aportado mucho a la medicina tradicional, siendo una alternativa natural, con conocimientos del uso de plantas que mejoran nuestra salud, además que muchos de esos saberes son distintivos de diferentes comunidades a lo largo de todo el Perú. ¿Por qué el Perú ha sido considerado líder mundial en la protección intelectual de los conocimientos de comunidades indígenas? Perú tiene la Ley 27811, régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculado a los recursos biológicos, donde por medio de un mecanismo de propiedad intelectual que posibilita la emisión de títulos de conocimientos tradicionales, se permite que las comunidades campesinas y nativas puedan decidir sobre el uso de sus conocimientos colectivos y además que establezcan las condiciones a acceder a ellos y aplicarlos. Es por eso que el Perú es considerado un líder mundial en la protección intelectual de los conocimientos de comunidades indígenas. ¿Qué relación existe entre los saberes ancestrales y la valoración del patrimonio natural? Tener espacios naturales como lo son las áreas naturales protegidas o los patrimonios naturales de la humanidad permiten preservar espacios donde fauna, flora y comunidades nativas sean protegidos, tanto las personas que poseen estos saberes ancestrales como los elementos de la naturaleza que utilizan. Ahora reconozcamos los saberes ancestrales relacionados con la naturaleza, dialogando con los miembros de nuestra familia y comunidad, empleando nuestra lengua materna. Recoge información sobre los saberes ancestrales que tienen y los que han dejado de usar, ya sea en lo medicinal, maderable, sembrío, cosecha, hortalizas u otros aspectos. A partir de ello, escribe algunas acciones para revalorar y usar saberes ancestrales. Tenemos en esta tabla para empezar a llenar. Esto lo pueden usar como una guía, pueden hablar con miembros de su familia y ver si concuerdan
y si sí lo hacen, lo colocan. Si hay alguna modificación, simplemente cambian la información y la llenan. Tenemos en el aspecto medicinal que se usan o se practican en mi familia o comunidad. Por ejemplo, nosotros usamos la hoja de coca para el mal de altura cuando viajamos. Algo que hemos dejado de usar es el eucalipto para enfermedades respiratorias. ¿Por qué dejaron de practicarse? Porque usamos medicamentos recetados por médicos. ¿Y qué acciones para poder revalorar y usar estos saberes ancestrales? Sería difundir los beneficios del eucalipto en la salud. En el aspecto maderable, por ejemplo, tenemos a la sangre de grado para curar heridas. Otras que hemos dejado de usar es el aceite de cedro como expectorante. ¿Por qué dejamos de usar? Porque hoy es más difícil acceder a este producto. Acciones para revalorar y usar saberes ancestrales es dar a conocer los beneficios del uso del aceite de cedro, que lo podría hacer un poquito más accesible. Ahora con sembrío y cosecha. Consumimos noni para enfermedades intestinales. Algo que hemos dejado de usar es el consumo de yacón para reducir el colesterol. ¿Por qué la dejamos de usar? Porque hemos mejorado nuestra alimentación. Y ya saben que las plantas nos pueden ayudar, pero todo en exceso puede llegar a ser perjudicial. Acciones para poder revalorar y usar estos saberes ancestrales. Podemos promover el uso del yacón para tratar enfermedades relacionadas al colesterol. En el caso de hortalizas, usamos el brócoli para prevenir enfermedades del hígado. Hemos dejado de usar el ajo con la miel para tratar la gripe. No sé si a ustedes, su mamá, cuando les da gripe y se complica con tos, les da ajo y miel y sabe horrible. Me refiero a esa receta. ¿Por qué dejaron de practicarse? Porque ahora tomamos más seguido pastillas para la gripe. ¿Y qué acciones podemos tomar para revalorar? Compartir recetas de remedios caseros, por ejemplo. Y en otros ustedes pueden colocar cualquier otro elemento. Tomemos en cuenta que los saberes ancestrales son realmente importantes, pues contribuyen al desarrollo de la ciencia actual. Por ello es importante recordar nuestras raíces y transmitir el legado de nuestros antepasados, pues son parte de nuestra herencia nacional. Sin darnos cuenta, los practicamos en familia. Ahora reflexiona sobre cómo los saberes ancestrales que has identificado se relacionan con la naturaleza. Luego responde. ¿Crees que los jóvenes y adolescentes de tu entorno valoran los saberes ancestrales? ¿Por qué? Creo que los jóvenes y adolescentes que nacieron y crecieron en las ciudades no conocen del todo la importancia de preservar nuestros saberes ancestrales, porque una vez en la ciudad y más cercanos a farmacias y hospitales, por ejemplo, los padres prefieren optar por medicamentos químicos, pero en las comunidades ellos pueden ver a sus familias realizando estas prácticas, por lo que es más probable que aprendan y luego compartan estos conocimientos con sus descendientes. ¿De qué manera se puede motivar a los jóvenes y adolescentes a valorar los saberes ancestrales de la familia y la comunidad como parte de la defensa del patrimonio natural? Una forma de motivar a jóvenes y adolescentes para valorar los saberes ancestrales es, primero, identificar los que aún practica a su familia y conocer por qué es importante conservar estos conocimientos. Esto lo ayudará a entender cómo se relacionan con la protección del patrimonio natural, porque ambos se vinculan, como ya lo vimos en una de las respuestas anteriores. Y bien, con esto hemos terminado de resolver esta actividad. Nos vemos en un siguiente video. Chao y no olvides compartir. Cuídate.